oxímetros. Estos son uno de los aparatos que últimamente más nos preguntan, y una de las consultas que nos hacen de manera más recurrente es si es verdad que un aparatico de estos puede llegar a medir la oxigenación en tu sangre solo poniéndose este aparatico en el dedo. Si quieres saber cómo funciona y si esto es verdad, no te pierdas el siguiente video. Hola amigos, soy Fabio de Dynamo Electronics y en ocasiones anteriores les he contado que la electrónica es como magia. ¿Y por qué? ¿Qué dirían si les cuento que el oxímetro, para poder medir la oxigenación en sangre, emite una luz que atraviesa tu dedo y respecto de la cantidad de luz emitida contra la recibida puede medir de manera precisa la cantidad de oxígeno en sangre? Además de eso no es todo, puede medir tus pulsaciones. No me digan que esto no suena algo mágico o por lo menos increíble. Pero bueno, llevemos de esa magia a la realidad y miremos cómo funciona un oxímetro. Primero miremos cuál fue el principio científico que los desarrolladores de esta tecnología usaron para crear los oxímetros. La ley de Beer-Lambert. Sí amigos, el señor Cerveza y el señor Lambert de manera separada propusieron que existe una relación exponencial entre la luz que atraviesa una sustancia y la cantidad de concentración de la misma. Pero tengamos esto ahí para poder explicarlo. Ahora amigos, veamos qué sucede en el proceso de respiración. Todo comienza cuando tú aspiras oxígeno. Este llega a tus pulmones y dentro de ellos empieza a suceder un fenómeno, el cual hace que la sangre que tiene poco oxígeno empiece a ser oxigenada. ¿Qué sucede con esto? La sangre con poco oxígeno viene a través de las venas y la sangre oxigenada sale a través de las arterias. ¿Y qué es lo importante o el punto clave en este caso? Que la sangre con oxígeno es de un color diferente a la sangre sin oxígeno. Por eso hay una diferenciación entre venas y arterias. Es decir, las arterias las podemos ver de un color y las venas los podemos ver de otro color. Sabiendo esto, miremos la siguiente gráfica. Aquí podemos ver la diferencia entre la absorbancia que tiene la sangre que está rica en oxígeno o llena con oxígeno y la sangre que no tiene oxígeno. Como ven, hay un comportamiento bastante diferente y este comportamiento lo podemos medir ¿cómo? Bueno, con nuestro amigo Cerveza y nuestro amigo Lambert. Usando la ley de ellos podemos ver cuál es la concentración de oxígeno en sangre. Bueno, ¿y esto cómo funciona? En un video anterior, que si no lo has visto te dejo el link arriba, donde hablábamos cómo funcionan los termómetros infrarrojos, explicábamos cómo son o cómo funcionan las longitudes de onda. Aquí, ¿qué sucede? Miremos esta gráfica. Vemos que la absorbancia y la longitud de onda tienen una relación estrecha. Y también podemos ver que la sangre con oxígeno tiene mayor absorbancia, cerca de los 950 nanómetros. Al contrario, la sangre sin oxígeno tiene mayor absorbancia, cerca de los 650 nanómetros. Y voilà, con estas mediciones en estas longitudes de ondas exactas, podríamos determinar la cantidad de oxígeno o la falta de él, por supuesto, en la sangre midiendo esas longitudes de onda. Así que si lo vemos desde ese punto de vista, por supuesto, ya no suena tan mágico, ¿verdad? Y a esta técnica le tenemos una palabra en español que se llama la fotoplestimografía. Ahora bien, sabiendo todo esto, ya pensar en diseñar un circuito electrónico que lo resuelva, bueno, la cosa ya no es tan compleja. ¿Por qué? Porque pensaríamos en tener un sistema como este, donde tengamos dos emisores como mínimo, por supuesto, un emisor en la frecuencia de 650 nanómetros y otro emisor en la frecuencia de 950 nanómetros.
Ahora, tendríamos que tener, por supuesto, un sistema de recepción, es decir, un fotodiodo con el cual pueda recibir estas longitudes de onda. Adicionalmente, por supuesto, ponemos algunos filtros electrónicos, que entre estos pueden estar un filtro de luz día, también podemos poner unos filtros para ruido. Adicionalmente, tenemos que tener un conversor analógico a digital para poder recibir la información que viene desde el sensor y, por supuesto, digitalizarla para poder ser enviada y después procesada. Y en este caso particular, en la mayoría de sensores que encontramos que resuelven esto o hacen esta tarea, bueno, los datos los envían por una interfaz conocida, puede ser I2C, SPI, serial. Y cuando estos datos viajan a tu sistema de control, estos datos van de manera pura o son conocidos también como datos RAW. Estos datos son sencillamente datos sin procesar y tú tienes que en tu sistema de control, que puede ser por ejemplo un microcontrolador o una microcomputadora, en ese momento debes tomar esos datos y procesarlos. Una vez procesados, bueno, los llevamos a una pantalla y listo, tenemos un sistema electrónico completo que resuelve nuestro problema de medir la oxigenación en sangre. Y ahora que en países como Colombia los niños están empezando a tener alternancia para ir a clases, bueno, una buena idea podría ser usar dispositivos como este. Este dispositivo sirve para tener distanciamiento social. ¿Qué hace? Cuando la luz está en verde, quiere decir que hay una distancia por lo menos de 1,5 metros frente a ti, sin nada. Ahora, cuando hay algo frente a ti, la luz se pone en rojo. Adicionalmente, si esto, por supuesto, lo va a llevar un niño, puede colgarse. Así, lo que va a hacer es evitar que haya algo frente a él a una distancia mayor de 1,5 metros, inferior a 1,5 metros. Y también tiene un sistema donde va a dar una alarma. Si yo le pulso este botón de abajo, cada vez que él encuentre un objeto a una distancia inferior va a ponerse en rojo o va a empezar a vibrar. Así, si tu niño tiene un dispositivo como estos, sabrá que cuando vibre, bueno, tiene que alejarse un poquito de sus compañeritos. Dispositivos como este puedes encontrarlos en www.dinamoelectronics.com y conecta tu ingenio. Y si tú quisieras diseñar tu propio oxímetro, tienes que tener en cuenta algunas cosas. La primera es que puedes usar circuitos como este. Este es el MATS 30101. En la familia de MATS, fabricado por Matsin, hay bastantes referencias que pueden ayudarte a resolver este problema o parte por lo menos de este problema. Pero ten en cuenta una cosa. Si el desarrollo que tú vas a hacer es un desarrollo médico, es decir, va para aplicaciones donde se van a usar en clínicas con pacientes, tienes que tener probablemente en tu país o en el país que vayas a querer comercializar este tipo de tecnología, algunos permisos de las instituciones que regulan esto. En el caso de Colombia, por ejemplo, es el INVIMA. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, es la FDA. Entonces, si tú desarrollas esta tecnología, tenlo presente, tienes que tener permisos. Pero si por el contrario tú no usas esta tecnología para cosas médicas, sino la usas, por ejemplo, en los relojes inteligentes que actualmente la pueden medir o en celulares, que algunos de ellos pueden medir algunas de estas variables, bueno, en estas no se requieren esos servicios o no se requiere por lo menos tener estas certificaciones porque no se consideran un dispositivo médico. Y si quieres saber un poco más sobre estas normativas o estas cosas que tienes que tener en cuenta para diseñar equipo médico, abajo te dejamos un link a nuestro blog donde hablamos sobre este tema. También ten en cuenta, por supuesto, que si estás tratando de usar estos sensores para una aplicación médica real, evita usar falsificaciones. ¿Por qué? Porque por supuesto la falsificación nunca va a funcionar tan bien como un original. Y te puedes estar preguntando, bueno, ¿cómo sé si este sensor es falso o no? Hay una forma medianamente fácil de saberlo. Puedes ir al link del fabricante, al sitio web del fabricante y puedes ver el valor que tiene cada uno de estos sensores. En este caso, por ejemplo, miremos de este sensor y miremos en cantidades en miles cuál es el valor de este sensor. Ahora, teniendo en cuenta este valor o este precio, miremos en páginas como estas donde encontramos muchas veces sensores falsificados, ¿cuál es el precio del sensor?
Esa diferencia tan grande en precios te puede llegar a hacer pensar que este segundo sensor probablemente sea falsificado, porque bajo ninguna circunstancia daría el costo para hacer este sensor a este precio, que adicionalmente tiene la board electrónica y algunos sistemas de acondicionamiento electrónico. Entonces, cuando veas cosas en el mercado como esas, te aconsejaría que dudes y por supuesto comunícate con el fabricante o con tu tienda de confianza como dynamoelectronics.com y consúltale si el dispositivo en realidad es original. Y por supuesto, si ves fabricantes ya reconocidos a nivel mundial, verás que la diferencia de precios entre desarrollos similares es muy alto. Entonces, simplemente tenlo en cuenta. Si al contrario tu proceso tú lo vas a usar para un proyecto académico o simplemente quieres ver más o menos cómo funciona esta tecnología, bueno, ahí la cosa cambia y podrías usar el sensor que tú quieras y quedaría a tu disposición. Pero recuerda que en el caso de temas médicos, en realidad los dispositivos que estás diseñando o que quieres diseñar pueden poner una vida en riesgo, así que no se puede jugar con estas cosas. Otra de las preguntas que nos hacen respecto de los oxímetros es cómo saber si mi oxímetro está funcionando. Bueno, la situación es muy sencilla. Puedes prender tu oxímetro y esperas a que se estabilice. Cuando se estabilice te va a dar una medición, por supuesto, de la oxigenación y otra de las pulsaciones. Ahora, ¿qué vamos a hacer una vez lo tengas estabilizado? Lo que vamos a hacer es tratar de hacer algo de actividad física que sea un poco explosiva, que haga que tu oxígeno en sangre se empiece a consumir por tus músculos y que tus pulsaciones suban. Así las pulsaciones deben subir y la concentración de oxígeno debe bajar, y esto debe ser medido en el oxímetro. Hagamos nuestro ejemplo. Nosotros estamos cerca de un 98-70, por ahí está nuestro promedio. Ahora veamos qué pasa si hacemos algo de ejercicio. Como ven, la oxigenación alcanzó a bajar hasta 92 y las pulsaciones subieron hasta 153 o un poquito más. De esta manera, ya está nuevamente en 98. De esta manera pueden ver que el oxímetro está efectivamente midiendo y lo pudieron ver en tiempo real. Así que si tienen un oxímetro en casa y están dudando de si este está funcionando o no, bueno, esta puede ser una buena forma de averiguarlo. Otra de las preguntas que nos hacen es, bueno, ¿cuáles son las recomendaciones de uso? Estas recomendaciones normalmente, por supuesto, la vas a encontrar en el manual de usuario del fabricante. Pero normalmente, ¿qué cosas deberíamos tener en cuenta siempre que usemos un oxímetro? Bueno, la primera es la medición. Para hacer la medición, debes de esperar que el oxímetro pueda estar en una plataforma estable, en un lugar estable, y lo mismo que tu mano o tu dedo queden en un lugar estable, de manera que no hagas fuerza. Ojalá que estés en una posición medianamente natural. Por supuesto, si estás recostado en una cama, lo puedes hacer sin ningún problema. Ahora bien, cuando estés ahí, recuerda que una vez haces la medición, ella va a tomar algunos segundos antes de hacer la medición. Entonces puedes ponerlo, tomar una medición y mirarla, esperar un momento que se vuelva a estabilizar y vuelve y la tomas. Con eso vas a tener una idea de cuál es más o menos la medición que está marcando tu oxímetro. Lo segundo es, por supuesto, que tu dedo esté limpio, y en muchos casos se recomienda que no tengas las uñas pintadas. Otra de las cosas que se recomienda es que no tengas tu oxímetro puesto de manera continua. ¿Y esto por qué se recomienda en algunos casos? Por supuesto, depende del fabricante. Es porque si tu dedo empieza a sudar y lo tienes en una posición tal que el sudor pueda caer dentro, puede llegar de alguna manera a tapar el sudor parte de la medición que se hace en el sensor.
Como puedes ver, acá tenemos en nuestro caso los emisores de luz y hacia acá arriba tenemos nuestro sensor. ¿Cómo sabes dónde está el emisor? Muy sencillo, lo enciendes y ves que en esta parte tenemos una luz roja. Ahí estamos emitiendo luz. Y por este lado vemos otro hueco y en ese hueco no vemos ninguna emisión. Entonces, en nuestro caso, el emisor está acá abajo, están los dos emisores, y en la parte de arriba está el sistema de detección. Otra de las cosas al tener en cuenta es que si la medición no la va a hacer solo en una persona, sino en varias personas, por supuesto, siempre desinfecta el dedo de la persona y si es necesario, desinfecta el aparato a ver infección cruzada. ¿Y por qué? Porque en estos aparatos tenemos contacto, a diferencia de los termómetros de infrarrojos, donde en la medición no se requiere contacto con el paciente. Bueno, en estos casos sí se requiere un contacto directo. También ten en cuenta una cosa, de acuerdo al dispositivo que compres, mira si este dispositivo estuvo certificado por tu país para ser usado en este tipo de aplicaciones o si ha sido certificado por otro país. En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos el BM1000C, esta es la referencia. Así que lo buscamos por internet y esto fue lo que encontramos. Esta referencia, por ejemplo, está certificada por la FDA para Estados Unidos para el uso en situaciones clínicas. Y también en nuestro país, en Colombia, tiene una certificación ya hecha por el INVIMA. Así que te da cierta seguridad de que lo puedes usar. También, por supuesto, debes ver el nivel de precisión en la medición. Eso porque es importante. Miremos este ejemplo. Este oxímetro mide más o menos 3% de error. Eso quiere decir que si estamos midiendo de 1 a 100 y tu oxigenación se está marcando en 92, esta podría bajar a menos 89, o a 95. Es decir, tenemos una diferencia en realidad de 6 puntos porcentuales en lo que debería ser la medición real. Y en algunas ocasiones esto puede llevar a tener confusiones. Así que ten presente esto. ¿Cuál es el error del equipo de medición que tú estás usando? Y por supuesto, si este tipo de tecnología como los termómetros de infrarrojos o los oxímetros son recomendados para usarlos en tiempo de pandemia, por supuesto la respuesta es que sí, y no porque lo diga yo, por supuesto, es porque la OMS ha dado esta recomendación para que los usemos. ¿Y por qué? Porque con estos aparatos de pronto de manera un poco temprana podemos detectar que estamos empezando a tener algún problema y podemos llamar a nuestro servicio médico o acudir a un servicio de urgencias antes de que nuestra condición de salud empeore. Por eso estos dispositivos últimamente se han vuelto casi imprescindibles con las personas que están resultando positivas para COVID o que tienen algún tema de salud relacionado con oxigenación o con infecciones o con cosas que puedan ser medidas a través de este tipo de tecnología y que bueno, a la final puede en algunas ocasiones llegar a salvar su vida. Y finalmente debes saber que el uso de oxímetros no tiene o no causa ningún daño a la salud. No hay ninguna contraindicación básicamente al usar el oxímetro. Hay algunas contraindicaciones respecto de si el oxímetro puede hacer bien la lectura en condiciones con algunos tipos de situaciones clínicas. Sin embargo, el oxímetro como tal no va a llegar a afectar de ninguna manera tu salud. Así que lo puedes usar sin ningún problema. Amigos, hasta aquí el video de esta semana. Esperamos que les haya gustado y sobre todo que les haya servido. Si tienen dudas o comentarios, por favor háganlo abajo en la cajita de comentarios. También si piensan que este video les puede servir a algún amigo o algún familiar, por favor compártanlo. La idea de esta información es difundirla para que cada día estemos mejor informados sobre este tipo de herramientas que en algún momento pueden ayudar a salvar nuestra vida. Si el video les gustó, por favor denle like. Y si no se han suscrito a nuestro canal, también por favor suscríbanse. Ya saben, cada semana estamos sacando videos como este, donde explicamos cómo funciona la electrónica de una manera mucho más sencilla y también les contamos sobre robótica, tecnología en general. Amigos, muchas gracias por vernos y una feliz semana. Chao, chao.